¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenido a un programa más con tu servidor Octavio Novoa. Estás en Charlando con, transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden escucharnos haciendo una llamada telefónica a un número sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. También, si lo que deseas es enviarnos un mensaje, lo puedes hacer por medio del Facebook, o puedes utilizar el número telefónico disponible para mensajes de WhatsApp, que es el 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el sufijo 521. El día de hoy voy a hablar contigo respecto a un tema muy interesante. Hace aproximadamente un mes que hablamos del tema, hablamos de miedo a hablar en público, ahora vamos a hablar de pánico escénico, y me gustaría mucho que, en caso de que tú hayas tenido alguna experiencia en donde te hayas sentido ese pánico escénico, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, en donde tuviste una mala experiencia, me gustaría mucho que la compartieras conmigo, me permitieras compartirla con tu audiencia, con la audiencia. También, por ejemplo, tal vez con algún grupo de amigos en donde se burlaban de ti, o tal vez en el trabajo, al momento de hacer alguna presentación, al momento de hacer ahora que está de moda, fíjate que te quiero platicar, ahora que está de moda tanto el hacer charlas por Zoom. Fíjate que se ha dado también el efecto de pánico escénico, pero también ante la cámara. Hay muchas personas que en el momento de tener esa conferencia de Zoom, en donde es posible, apagan la cámara, no se quieren ver, no quieren que los vean. Eso es una forma de pánico escénico, están como escondidos. Entonces, esta nueva forma de comunicación que se ha puesto tan de moda, también afecta a las personas que tienen ese pánico escénico. Es increíble que estando en tu casa, en un lugar donde te sientas cómodo, en un lugar donde estés en un ambiente que sea el tuyo, que sea tu territorio, por decirlo así, en el momento que se prende una cámara, en ese instante te sientes nervioso y te entra ese pánico escénico. No sé si sea porque tal vez pienses que hay 5 personas, 10 personas, o puede haber 500 personas, o esa imagen se puede replicar, tal vez se pueda grabar, tal vez posiblemente lo vayan a ver muchas más personas y no estás preparado para ello. Pero a pesar de que estás en un entorno seguro y no en un escenario, por ejemplo, te sientes nervioso. Te entra esa ansiedad, que es normal, esa ansiedad, ese nerviosismo en diferentes momentos, en diferentes situaciones en nuestra vida, es normal sentirlo. Pero me llama mucho la atención que también lo sientes en un lugar en donde supuestamente estás seguro, que puede ser tu casa. Entonces, en muchas presentaciones, en muchos webinars, como le llaman ahora, muchas personas prefieren tener la cámara apagada. ¿Tú eres de las personas que prefieren tener la cámara apagada, que no quieres que te vean? Coméntanos si es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez será porque estás despeinado, despeinada, porque no estás bien arreglado, porque no estás presentable. Bueno, esa puede ser alguna justificación, aunque es una justificación y no lo es, porque deberías de estar apropiadamente arreglado precisamente para el evento al que estás asistiendo, aunque sea en línea, aunque sea de manera remota. No deja de ser un evento en donde tú deberías de estar bien presentado. No saldrías a la calle de esa forma, pues tampoco saldrías en la cámara de esa forma. Entonces es importante que estés bien presentado. Y ese pánico escénico, te decía, se da interesante, y definitivamente es, fíjate, aquí tengo un comentario ya de Roberto Cortés. Gracias, Roberto. Dice, saludos por esta nueva charla, gracias. Dice, el pánico escénico da con solo ver el micrófono, con el terror de pensar que no la tenemos que regar. Este es Roberto, que no la tenemos que regar. No pasa nada, amigo Roberto, te voy a decir algo.
Es interesante lo que comentas. No solamente, y me ha pasado, no solamente al tener una cámara enfrente, el simple hecho a muchas personas de acercarles un micrófono, en algunas entrevistas que he tenido la oportunidad de realizar, en algunos reportajes o en algunos eventos en donde me han invitado, el simple hecho, y aquí no me dejarán mentir, ¿cierto o no, productora? El simple hecho de acercarles el micrófono y que vean que lo están grabando con el celular, hace que se congelen. Y hace momentos antes tú puedes ver a esa persona platicando de una manera abierta, de una manera amena con algunas otras personas, con un grupo. Te acercas y le dices, podemos tomar unas palabras, y la persona se congela. Efectivamente, como dice Roberto, es el pánico escénico, también se da ante una cámara, ya no digamos una cámara de un estudio, sino una cámara de un celular. Pero cuando estamos en nuestra casa estamos gritando y estamos todos felices, ¿verdad? Ahí sí ya queremos aparecer en la cámara y que nos vea la tía, el tío, la abuelita, el novio, la novia, el hermano, ahí estamos todos en la pachanga, pero nos presentan un micrófono en otro lugar, en otro ambiente, y también nos asustamos y nos congelamos. Es uno de los problemas que a veces tenemos. Tengo aquí varias notas que quiero ir compartiendo contigo porque no me quiero salir del camino, entonces aprovecho que hago algunas notas durante la semana para poderlas compartir de una manera más ordenada. Y te comentaba, el pánico o miedo escénico es un miedo común que se da en millones de personas. Efectivamente, un estudio divulgado por la Universidad de California dice que el 75% de las personas, y lo vamos a ver más adelante, algunos datos duros, tienen pavor, padecen de miedo a hablar en público. Imagínate nada más, 75% de las personas. Y esto se deriva evidentemente en el pánico escénico, que es el tema de hoy. Y pensando al respecto y leyendo algo al respecto también para preparar el programa del día de hoy, estaba leyendo que el pánico escénico no solamente se da, evidentemente, a las personas que tienen que hablar en público. El pánico escénico también es propio de, por ejemplo, los artistas. También se da mucho en los actores, cuando empiezan esos actores tienen su primera vez, cuando salen tal vez en algún pequeño papel, en alguna obra, y a pesar de que no tendrán que decir absolutamente ninguna palabra, de todos modos les entra ese pánico escénico, ese nerviosismo de pensar que las cosas no le van a salir bien. Puede ser que su participación sea de un par de minutos, puede ser que sea de 30 segundos, y a pesar de ello, que no tengan que hablar, como les decía, a pesar de ello, les entra ese pánico escénico. Tienen que ir poco a poco, conforme evolucionan como actores, como actrices, tienen que ir poco a poco teniendo el conocimiento de lo que hacen, que ir controlando ese nervio, poco a poco. Y tú dirías, bueno, un actor, una actriz de una telenovela, de una película, pues no siente pánico escénico porque sale en las películas y lo ven millones de personas, son famosos. Pues resulta de que sí, también ellos tienen ese pánico escénico, y no solamente al empezar su carrera profesional, sino también durante su carrera profesional les entra el nervio, y aunque no tengan que hablar. Y también se da, por ejemplo, en los cantantes. Conozco una persona que es un extraordinario cantante, compositor también, que me platicaba hace algunos meses que tuvimos una charla con él, me platicaba que se pone muy nervioso. Él empieza a cantar, empieza, como dicen, a soltar el cuerpo y se le empieza poco a poco a quitar los nervios. Pero dice que durante toda su presentación siempre está muy nervioso. Se puede ir controlando, pero él está pensando desde antes cuál va a ser la reacción de público, si hay mucho público, si hay poco público. O sea, está pensando incluso en muchas situaciones que no están a su alcance controlar. Entonces yo le decía, bueno, pues si no están a tu alcance no puedes hacer nada, tú lo que tienes que hacer es salir y dar lo mejor de ti, que además, como les digo, es un extraordinario cantante, y él tiene la habilidad y ha desarrollado mucho el canto, pero él me parece que nació con esa habilidad, tiene esa fortaleza, ¿no? Tiene una gran voz, y definitivamente le da miedo a él también. Entonces, no solamente el pánico escénico se da en las personas que tienen que hablar en público,
sino que también en cantantes, en actores, en actrices, evidentemente funcionarios públicos, o podemos llamarles más bien servidores públicos. Tuvimos una experiencia hace algunas semanas, 3 o 4 semanas, que estuvimos en Tepatitlán, Jalisco. Estuvimos en la Expo Construcción Tepatitlán. Saludos a los amigos del Colegio de Arquitectos de la zona norte de Jalisco. Estuvimos ahí con ellos en sus instalaciones, y una de las personas que amablemente nos cedieron algunos minutos para hablar respecto al evento, un servidor público, se puso muy nervioso, cuando minutos antes estaba exponiendo de una manera muy natural y muy bien lo que le pidieron ahí en la expo, y se puso muy nervioso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y se puso muy nervioso, como les decía, con un celular y con un pequeño micrófono, y fue un poco complicada esa charla porque pues era complicado sacarle algunas palabras. Entonces se dan cantantes, se dan actrices, se dan actores, se dan en oradores, se dan conferencistas, se da en funcionarios, servidores públicos, se da en políticos, aunque lo crean, son muy buenos para hablar algunos, otros no tanto, pero también se ponen nerviosos. Entonces yo creo que eso nos pasa a todos, es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, como les decía, hay ocasiones en que podemos más que todo conocer, saber nuestro tema, y a pesar de ello nos da ese miedo escénico. Hay que ir aprendiendo a controlarlo, y vamos a hablar un poco más adelante de cómo lo podemos hacer. Aquí tengo una nota también. Efectivamente, no sé si ustedes han escuchado hablar de Jerry Seinfeld, que es un comediante norteamericano. Él solía bromear en sus eventos él hace el stand-up, que se llama stand-up, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman los eventos de que está una sola persona hablando? ¿Stand-uperos? ¿Cómo le llaman? Estantuperos, sí, que están hablando ellos solamente con un público y haciendo chistes, y es muy difícil porque es una sola persona la que tiene que estar interactuando con la audiencia. Y él bromeaba diciendo que en un funeral la mayoría de la gente prefería descansar en el ataúd que decir palabras o dar elogios. Era a tal grado el miedo que definitivamente preferían mejor estar en el ataúd que tener que decir unas palabras. Estos síntomas del pánico escénico, si los conocemos, y por eso voy a hablar de ellos, si conocemos por qué se dan, creo que también nos puede ayudar a controlarlo. Entonces, me gustaría mucho hablar de 3 niveles de síntomas del pánico escénico, para que trates y que me ayudes a tratar de identificar cuál es el que tenemos. Podemos tener una combinación de varios, y de esa forma poder ver la forma de superarlo. Aquí estoy leyendo mis notas, como te digo, para no salirme del tema. Quiero recordar a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. Ahí nos puedes escuchar de manera directa, haciendo una llamada telefónica sin costo. Te enlazas con tu teléfono, puedes escuchar el programa también en vivo. 425-394-7097. Mándanos tus mensajes, y es una llamada sin costo para ti. En caso de que desees enviarnos un mensaje de WhatsApp, 3329-525522, con el sufijo 521, en caso de tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, 3329-525522. Y es interesante, también nos manda ya un mensaje Regina Valadez, a quien le mando un gran saludo. Ella nos marca desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Regina. Dice: pienso que en un líder con pánico escénico no podría ser un buen líder. ¿Usted qué opina? Gracias, Regina. Efectivamente, un líder debe de controlar ese pánico escénico. Sí lo tiene, pero lo debe de controlar. Una persona que tiene una constante comunicación con grandes públicos, como puede ser un político, tiene la gran oportunidad de desarrollar de una manera muy rápida la habilidad de hablar en público, de mejorar, si quiere hacerlo. Por supuesto, hay tantos ejemplos de personas que, a pesar de que tienen esa oportunidad, no les interesa, pero además de poco a poco ir controlando ese miedo escénico,
definitivamente, entre más practicas, pues más oportunidad tienes de irlo controlando. Te agradezco tu mensaje, Regina. Entonces te decía, hay varios niveles. Alguno de ellos te va a sonar a ti conocido. El que se llama nivel cognitivo. Fíjate, esto lo dicen los psicólogos. Dice, nivel cognitivo. Miedo al ridículo. Miedo al rechazo. Miedo a fracasar. Expectativas de fracaso. Dar demasiada importancia a los errores. Confusión de ideas. Pérdida de memoria. Autoexigencia. Estrés. Náuseas o sentimientos de pánico. Esto es lo que se le llama el nivel cognitivo. Fíjate, confusión de ideas. Cuando no conoces bien tu tema y tratas de hablar de algo que no sabes, empiezas a confundir tus ideas, tú mismo, y entonces tu mensaje se vuelve muy complicado y por eso te das cuenta y empiezas a sentir ese miedo de que estás haciendo las cosas mal. Pérdida de memoria, bueno, eso a mí me pasa ya con la edad, ya nos estamos quedando sin memoria, necesitamos estar leyendo para acordarnos de lo que tenemos que decir, pero es natural, es natural. También esto se da cuando tienes que exponer algo y estás tan nervioso que te afecta. Entonces, de esa forma llega esa pérdida de memoria. Hay una anécdota de una persona que expuso una charla TED. Las charlas TED son oportunidades en donde las personas pueden exponer sus ideas con grandes públicos. Seguramente has escuchado de las charlas TED. Esta persona comentan que era un especialista en su tema, definitivamente conocía el tema, pero fue tanto el nerviosismo que tuvo que al momento de salir al público, ahí no era un gran público, tal vez yo vi esa charla, tuve la oportunidad de encontrarla en YouTube, me pasaron la liga y ahí la vi. Yo creo que por lo que se veía era tal vez había no más de 100 personas. Y el señor empieza de una manera evidentemente nervioso desde que le dicen que tiene que hablar al momento de pasar a exponer. Desde ese momento ya se le veía muy nervioso, pero efectivamente le sucedió que perdió la memoria porque no se acordaba de lo que tenía que decir, a pesar de seguramente conocerlo y haberlo practicado. Entonces toma su celular y empieza a buscar su charla, empieza a ver sus notas y se pone más nervioso, cada vez más nervioso, y yo creo que la charla no fue de más de 7, 8 minutos. Al final le aplaudieron, me imagino que por cortesía, pero fue a tal grado su nerviosismo que efectivamente pérdida de memoria, no encontró qué es lo que tenía que decir. Miedo al rechazo, miedo a fracasar. Mira, te voy a decir algo. Siempre habrá alguna persona que no le gusta lo que dices. O siempre habrá alguna persona que te critique. O como dicen, no a todo el mundo le puedes caer bien. Entonces no pasa nada. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, no pasa nada. No, si hay rechazo, pues también habrá personas que te acepten. Entonces hay que entender que es parte también de la naturaleza. Hay algunas personas que simplemente con ver a otras no les cae bien y lo que dicen no les gusta o no les gusta ni siquiera su tono de voz, no les gusta su presencia, algo les cae mal y les desagrada. Bueno, no pasa nada. No vas a fracasar, al contrario, tienes la gran oportunidad de exponer y si algo no sale como tú quieres, pues a la siguiente corregirlo. Entonces poco a poco ir desarrollando esa habilidad. No te preocupes, no debes tener miedo al fracaso, pero es algo del nivel cognitivo y miedo al rechazo, que van a decir, uy, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? Miedo al ridículo. También eso hay que aprender a controlarlo, pero hay que aprender a conocerse uno mismo y voy a hablar de eso al respecto más adelante para no adelantarme. Nivel fisiológico, fíjate, son los síntomas de pánico escénico, un síntoma fisiológico, dice, entra intensa ansiedad previa a comunicarte con el público, ¿sí? Todavía ni siquiera empiezas, todavía ni siquiera te toca tu turno y conforme se va acercando, tienes más nervios, ansiedad, empiezas a pensar y qué van a decir y si me equivoco y si no me acuerdo y si la frase no me sale bien y si se me olvida tal dato, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso empieza
a llenarte todavía de más y más nervios, más ansiedad, y eso es un problema que debemos de abatir. También vamos a decir cómo en un momento más, vamos a hablar al respecto. Empieza a visualizar, híjole, me va a ir mal, la gente no va a responder a mi mensaje, no les va a interesar, se van a reír de mí o van a estar aburridos. No te preocupes, eso no lo vas a ver hasta que empieces. Entonces, no pasa nada. Incluso algunas personas sienten tan nerviosas que sienten, ¿cómo llaman? Las manos heladas, sudoración, les duele la cabeza, de manera empieza a doler la cabeza. Todo esto es a nivel fisiológico. La boca, se seca la boca, sudoración excesiva, efectivamente, respiración acelerada, rubor facial, escalofríos. Tengo una gran amiga que, rubor facial, dos personas conozco que muy significativo. Una de ellas es una gran amiga que vive en Puerto Vallarta, pero ella es de Denver, Colorado, y si me está escuchando seguramente vas a saber a quién me refiero. Recuerdo que ella, en el momento que pasaba al frente a hablar en público, cambiaba de color, se ponía roja, ella es rubia y se ponía completamente roja, rubor facial. Pero tengo un amigo que también, él es muy moreno y que a pesar de ello se veía rojo, de tan nervioso que se ponía. Entonces es uno de los síntomas de pánico escénico y las personas se dan cuenta. Entonces hay que tratar de controlarlo. Y vamos a hablar, les decía, de cómo controlar todo esto más adelante. Síntomas de nivel conductual. Bueno, evitar eventos en los que tengas que ser el centro de atención, por supuesto. Posponer actuaciones es muy normal, muy normal. Hay personas que tienen algún compromiso, y me ha pasado con las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, y 2 horas antes se dicen que están enfermas y no pueden ir. ¿Sabes? No podemos, me pasó algo, se murió mi abuelita, ya se había muerto su abuelita antes y vuelve a morir. Entonces se les olvida la excusa que dieron, o tienen un gran dolor de estómago, o tienen algo les pasa que por alguna razón tienen la excusa para decirte no voy a poder ir, y te lo avisan 2 horas antes. Entonces eso a nivel conductual es un síntoma del pánico escénico, y es lo mismo, no pasa nada. Aquí en este estudio hemos recibido muchísimas personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos, y les puedo decir que con ninguno de ellos hemos tenido problemas. Sí, todos nos ponemos nerviosos, yo también, pero imagínense que me pongo nervioso y me pongo a pensar y digo, ¿y si lo que le pregunto no está bien? ¿Y si no conozco de lo que me va a decir? Y empiezo con y la ansiedad, y si, entonces me pasaba en muchas ocasiones, sobre todo cuando iniciamos en este estudio, en donde teníamos algunos problemas técnicos, y me ponía nervioso porque decía, ¿y si se apaga la cámara? ¿Y si se va el internet? ¿Y si, como hace unos momentos, no teníamos sonido en el micrófono por algún detalle técnico? Pero si te sucede cuando estás en la transmisión, pues ni modo, lo que tienes que hacer es continuar. Si la transmisión se cae por alguna razón, que tuvimos un problema en una ocasión que la energía eléctrica se cortó minutos antes y estuvimos a punto de no poder iniciar, pues ¿qué podemos hacer? Simplemente, si no iniciamos o si estamos en la transmisión y se corta, pues trataremos de reiniciar, y si no se puede, pues no se puede. Entonces lo que hay que hacer es tratar de tomar las cosas con calma, y lo que no esté en nuestras manos, pues definitivamente no preocuparnos por ello. ¿Es difícil? Claro. ¿Ustedes creen que yo no me preocupo? Sí me preocupo. ¿Me empieza a entrar la ansiedad? Sí. Cuando algún invitado tiene una cita y llega a la hora y no han llegado, no han hablado, no nada, no sabemos si va a venir, pues por supuesto que me preocupo, es normal, y todos lo vamos a sentir, esa preocupación, pero hay que aprender a controlarlo. Y si no llega, pues simplemente pues hacemos el programa solos, o pedimos al productor que ponga una grabación, o si ustedes gustan, ponemos música para que estés confortable durante toda la hora y no transmitimos programa, y no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que tengan que devolver el dinero que me pagaron. No, no es cierto, no. No, los invitados no les cobramos. Muy bien. Recuerdo el teléfono de Estados Unidos, 425-394-7097. ¿Vamos bien, productora? Sí, vamos bien, 425-394-7097. Para las personas
que quieran escucharnos por medio de una llamada telefónica en los Estados Unidos, llamada sin costo para ustedes. 33 29 52 55 22, lo repito, es un teléfono para que nos mandes mensajes vía WhatsApp. 33 29 52 55 22, sufijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Ya tenemos mensajes, tenemos más mensajes, efectivamente. Y dice Isabel Rodríguez, gracias Isabel, saludos por esta charla. Dice, nos gusta, me fascina el programa, gracias. Sus temas de pánico escénico del habla público nos ayuda bastante. Gracias, Isabel. El próximo año vamos a empezar un curso muy interesante y disponible para todos de cómo hablar en público, de una serie de temas muy interesantes que definitivamente vamos a tratar de ayudar a más personas a que desarrollen sus habilidades de comunicación para que de esa forma también puedan influir en los demás en una buena forma y puedan ayudar a cambiar vidas. Ese es el objetivo. Daniel Sánchez dice, saludos por este padrísimo programa. Gracias, Daniel. Dice, la verdad, es difícil poder dominar el pánico escénico, quizás por temor a ser criticado. Sí, lo que decíamos hace un momento. Pero te voy a decir algo, Daniel, te van a criticar. Definitivamente te van a criticar. Y hay algunas personas en lo particular que todo critican, entonces no va a pasar nada, a ti te van a criticar también. Así que, Daniel, no te preocupes, te van a criticar, tú hazlo y trata de hacerlo bien, poner tu mejor esfuerzo, prepararte y adelante, no va a pasar absolutamente nada. Diana Gutiérrez dice, saludos para Charlando, gracias. ¿Usted qué opina sobre el dicho de lo que jalas, transmites? O más simplificado, si jalas miedo, vas a hablar con miedo. Eso me da pánico de pena, efectivamente. Sí, fíjate, Diana, tienes toda la razón. Esto de que lo que jalas, transmites, esto se refiere mucho a las neuronas espejo. Si tú empiezas a transmitir miedo, las personas sienten ese miedo y es posible que lo contagies. Definitivamente las personas no solamente lo detectan, sino que se los puedes transmitir, como se puede transmitir alegría, como se puede transmitir cualquier otro estado en el que te encuentres, y el miedo, el pánico escénico también se transmite, lo puedes, si hay 3 o 4 expositores y el primero está muy nervioso, empieza a contagiar a los otros de una manera extraña, pero sí, definitivamente se transmite. Un saludo también para a nuestro estimado amigo Gerardo Garduza, que nos escucha desde Coatzacoalcos. Gracias, Gerardo, por tu mensaje. Javier Córdoba también nos escucha en Mazatlán. Gracias, Javier. Marta Alicia González. Gracias, Marta Alicia. Ella está aquí en la ciudad de Guadalajara. Maggie Linaldi. Gracias, Maggie. Ella se encuentra en Cancún. Muchísimas gracias. También tenemos un saludo para la señora Acela Castro. Gracias, señora Acela, por estar pendiente del programa. Ella nos acompaña en Jalapa, Veracruz. Gracias, señora Acela. Permítame un traguito de café. Salvador González desde Ensenada. Gracias, don Salvador, por su comunicación. También Rafael Sánchez. Gracias, Rafael. También tengo un saludo para mi amigo, compañero Carlos Verdín. Un saludo especial. Carlos, gracias por haberme invitado a tu programa de radio Cuenta Conmigo, que se transmite por alquimiaradio.net, en donde estuve hace una semana. Se transmite todos los jueves a las 7 de la noche en alquimiaradio.net, un programa muy interesante de 30 minutos conducido por Carlos Verdín, que se llama Cuenta Conmigo. Los invito a que lo escuchen. Es interesante todo lo que nos comparte nuestro amigo y compañero Carlos. Gracias, Carlos. Olivia Ríos Llama, gracias, felicidades por el programa. Interesante el tema, gracias. También nos manda un mensaje Akire Hernández. Dice, excelente tema, ayuda a poder hablar tanto en público como en tu vida diaria. Efectivamente, Akire, una de las habilidades que tenemos que desarrollar es la facilidad de la comunicación oral. Es muy importante para lo que te dediques, cualquier actividad, cualquier profesión, una profesión de nivel de licenciatura, una profesión técnica, como les decía, servidores públicos, etcétera. Cualquier actividad es importante desarrollar la habilidad, la facilidad de la comunicación oral.
Víctor Manuel Quintana Serrano, gracias Víctor, él está en Aguascalientes, dice, amigo Octavio, un gran tema que nos ayuda a nuestras actividades gremiales ante el público y gracias por tu aportación. Actividades gremiales, efectivamente, y saludo a todos los del Colegio de Evaluadores de Aguascalientes, gracias. Hace algunos años en un colegio al que ocasionalmente participo, un colegio de ingenieros, tuve la oportunidad, ya hace algunos años, de platicar con su director, el director del consejo en turno, y le decía, amigo, es importante que como tu actividad en este momento, él estaba en campaña, aquel entonces recuerdo, hace unos 6 o 7 años más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que estábamos en campaña, digo estábamos, pero no era yo parte del grupo, sin embargo, acudí a una invitación de un evento que hicieron, y recuerdo muy bien que era tal su nerviosismo que le estaba afectando mucho al desarrollo de esa campaña. Imagínense ustedes una campaña política, en este caso gremial, para un cargo gremial, tener ese nerviosismo evidente, pues no le ayudaba mucho. Entonces tuve la oportunidad de apoyarlo en lo privado y les quiero decir que fue una muy buena experiencia porque no hubo dudas de que podía desarrollar su habilidad de comunicación. Yo soy una de las personas que piensan que todos podemos desarrollar nuestras habilidades de comunicación oral de una manera eficaz, de una manera eficiente, de una manera productiva, ordenada, y eso es parte de lo que podemos lograr absolutamente todos. Si tú consideras que no lo puedes hacer, yo te aseguro que sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Y lo he constatado con cientos de personas con las que he tenido oportunidad de tener comunicación con ellos. ¿Por qué te digo cientos? Porque en un cargo de liderazgo que tuve en una organización, la organización más importante del mundo para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo, tuve la fortuna de tener estrecha relación con cientos de personas. Y yo te puedo decir que de todos ellos, ni uno solo, podría decir, de ellos que no pudo desarrollar esa habilidad oral. Todos, unos más rápido, otros menos, pero absolutamente todos. Nunca conocí una persona que no pudiera desarrollar esa habilidad. Entonces, estoy completamente seguro que todo lo podemos hacer. Y poco a poco lo seguimos desarrollando. No es algo que estático, no es algo que se quede ahí. Con el tiempo seguimos desarrollándolo y aprendiendo y haciendo las cosas. No pasa nada si nos equivocamos. Entonces, bien, continuamos. Sí, que estoy recibiendo ya más mensajes. Bien, ahorita vamos a leer. Entonces, anímate, no va a pasar nada. Si te critican, no te preocupes, también te van a criticar. ¿En qué situaciones se produce? Efectivamente, pues yo creo que en todas. Se presenta en el trabajo, al presentar un proyecto. Se presenta en la escuela, también, en tu universidad, al momento que expones, en la secundaria, en la preparatoria. Yo no entendía por qué algunos maestros nos pedían exponer cuando estaba en la escuela, y es parte de nuestra formación. El tener esa oportunidad de exponer ante los demás compañeros nos fortalece, nos ayuda y nos forma, es formativo. Más que debes de conocer, más de lo que debes de conocer de tu tema y exponerlo bien y tratar de compartir ese conocimiento, es formativo. Te invito a que si en tu escuela tienes la oportunidad de hacer alguna exposición, no la desperdicies, no te enfermes 2 horas antes, aprovéchala. También cuando en presentación de exámenes profesionales, efectivamente, tuve yo algunos compañeros que cuando presentaron su examen profesional, a pesar de haberlo aprobado, se pusieron tan nerviosos que estuvieron a punto de no pasarlo. Y no porque no conocieran el tema de su tesis y que no lo pudieran exponer bien, lo conocían al dedillo, pero era tanto los nervios de pensar de lo que les iba a pasar, que afortunadamente todo lo aprobaron, pero sí fue una situación complicada. No pasa nada, hay que practicar, y al momento que te presentes, te va a salir bien, seguramente. Lo que decíamos hace un momento, actuar entre cámaras de televisión, de radio, etcétera. Definitivamente, no sé qué pasa con las cámaras que nos sacan ese miedo que tenemos dentro. Dar clases como profesor o experto.
lo que ya mencionaba en una charla TED, un experto del tema se puso tan nervioso que no lo pudo exponer bien. Hay muchos profesores, imagínense ustedes, tienen que estar dando clases de manera continua y tener pánico escénico, tienen la gran oportunidad de, como tienen la gran oportunidad de practicar, también de controlarlo. Lo que mencionaba al principio, interpretación de piezas musicales, por supuesto a los cantantes les pasa algo, sí, aquí me da mucha risa porque recuerdo discursos en bodas u otros eventos. Imagínense que de pronto le dicen te toca y te toca y te toca, las personas no quieren, en bodas o en funerales. Cuando murió mi madre en una de las misas, recuerdo que el padre dice, ¿alguno de ustedes quiere dar algunas palabras? Y todos me empezaron a dar de codazos a los que estaban alrededor de mí y me pidieron que yo lo hiciera. Imagínense ustedes los nervios que sentía, no solamente la pena, la tristeza, lo que estás pensando, lo que estás viviendo en ese momento, y todavía te piden que pases al frente en la iglesia a dar unas palabras. Pues eso es algo, para algunos incluso traumático. No sé qué dije ni cómo lo dije, pero pues me tocó participar en esa ocasión y lo recuerdo muy bien. Imagínense ustedes que no lo voy a recordar, no solamente por mi madre, sino por la experiencia. Anuncios al público, sí, efectivamente. ¿Cuántas veces pasa en un aeropuerto en donde tienen que dar un anuncio en que informan que el vuelo se retrasó o pasó algo y ninguna de las personas encargadas de la aerolínea lo quiere dar o lo dicen de una manera nerviosa porque sienten que todas las personas van a ir al mostrador a quejarse y a reclamar? Es parte de eso, de ese pánico, ¿no? Que aunque nadie te esté viendo, te llega ese pánico. Tenemos más mensajes, señora productora. Sí, gracias. Efectivamente. Nuestro estimado amigo Víctor Casillas, gracias, Víctor. Dice, muy buen tema, la buena comunicación y expresión, dice Víctor, expresión oral, es la mejor manera de evitar problemas en todos los ámbitos de la vida. Definitivamente, Víctor, tiene mucha razón y además de eso, Víctor Casillas es una persona muy experimentada en este tema de hablar en público, entonces sabe de lo que está hablando, no como yo, que aquí nada más vengo a tratar de enseñarles algo. Nuestro amigo Víctor es un experto en eso. Gracias, Víctor, por tu comentario. Alma Villaseñor, me da mucho gusto recibir este mensaje de Alma, siempre me da mucho gusto recibirlo porque ella nos habla, nos manda mensaje desde los Emiratos Árabes. Gracias, Alma, ella está pendiente. Dice, ¿qué opinan de hacer ejercicio de hablar frente al micrófono y frente al espejo? Alma, eso es, ya me hiciste que me adelantara, es una de las formas para precisamente practicar para evitar ese pánico escénico. Si conoces el tema, si lo haces bien, si lo desarrollas, si lo practicas, te va a ayudar muchísimo. Pero ahora que dices frente al micrófono, bueno, lo puedes hacer frente al micrófono, no pasa nada, como el que tengo aquí a mi lado, como otro que tengo por aquí también, pero frente al espejo también lo puedes hacer, frente a un espejo. Pero te voy a dar un consejo, Alma, un consejo para todos ustedes. Ahora que tenemos la gran oportunidad de prácticamente en todos los teléfonos celulares de contar con una cámara para poder tomar video, los invito a que se graben en video y después ustedes mismos vean ese video. Ustedes son los principales críticos. Ustedes se van a dar cuenta de qué dijeron, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Aprovechen que tienen un teléfono celular y vean su mensaje, practíquenlo. Ya que lo practiquen, su discurso, su mensaje de 1 minuto, de 30 segundos, de 10 minutos, de lo que sea, lo ven ustedes en su celular, ustedes mismos se van a dar cuenta de qué pueden mejorar. Siempre habrá algo que mejorar y lo van a poder detectar de una manera muy sencilla sin tener una gran experiencia en esto, porque el sentido común, ustedes se van a dar cuenta. Van a decir, ay, esto no me gustó, esto tampoco me gustó, y van a tener la oportunidad de mejorarlo. Y practiquen, se vuelven a grabar, practiquen y se vuelven a grabar. Sin embargo, si hay algún evento en donde tienes la oportunidad de participar, y evento conste que no estoy diciendo que sean eventos con 50, 100, 200, 500, 1000 personas, no. Si tienes que hacer una presentación, por ejemplo, en la oficina con 4 o 5 personas nada más, colaboradores tuyos, directivos, si tienes que hacer una presentación en tu escuela, si tienes que hacer una presentación en donde sea, por sencilla que sea,
graba tu presentación con tu celular. Pide a alguien que te grabe con tu celular o, si tienes la oportunidad, pon un pequeño tripié y graba tu mensaje, graba tu participación, que se vea cómo lo hiciste. ¿Por qué soy tan enfático en decir con tu celular? Porque si alguien lo graba con su celular para pedirle que después te lo comparta, para que después te lo pase, puede suceder de que no solamente te lo comparta a ti, sino que de pronto lo comparta con sus amigos y lo comparta, lo suba al Facebook, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, no solamente están violando tu privacidad, sino que también no es lo adecuado y entonces puede ser contraproducente porque si algo salió mal, puedes sentir muchísima vergüenza. Si algo salió bien, pues a lo mejor te vuelves famoso, no te preocupes, pero mejor hazlo con tu celular, pide a alguien que te lo grabe, queda resguardado en tu celular y ya lo puedes ver en la privacidad de tu hogar, donde te sientas bien, cuando estés en tu casa y te sientas a gusto y cómodo y lo quieras leer, o cuando salgas de la oficina, o cuando estés en un parque, o cuando estés en algún café, donde quieras, cuando quieras y como quieras, lo puedes ver, pero tú mantienes la privacidad de esa grabación. Entonces es importante y me brinqué. Gracias, Alma, por ese comentario, pero definitivamente es importante. Arturo Montúfar, estimado ingeniero, muchos saludos, gracias. Alberto Guerrero Barba dice, tú me entrevistaste en mayo de 2018 en tu programa, 1 hora y estaba muerto de miedo. No lo creo, don Alberto, pero por lo menos no lo noté. Y más cuando me preguntaste de mi experiencia como campeón nacional de oratoria. Don Alberto, un gran saludo. Alberto Guerrero Barba es un excelente orador, uno de mis maestros, les quiero decir, definitivamente. También Tete Siqueiros nos dice desde Chihuahua, saludos, el éxito de un proyecto, dice Tete Siqueiros, depende en un 85% de tu habilidad para comunicarte asertivamente. Sí. Aplica en todas las actividades de tu vida. Coincido. Los invito a unirse a un club de Toastmasters International. Solo hay uno en tu comunidad. Seguro hay uno en tu comunidad. Búscanos en las redes sociales. Excelente programa. Felicidades. Gracias, Tete Siqueiros. Muchísimas gracias por tu mensaje. Tienes mucha razón. ¿Por qué sería, Octavio? Fíjate, Alberto, te quiero decir algo, es un complemento de lo que mencionaba, algo de lo que también tenía que mencionar en esta charla y que tengo aquí las notas, que se acaba la hora y sigo teniendo más notas, pero me voy a brincar un poquito, me voy un poquito más adelante, en donde precisamente para tratar de comentar lo que nos decía nuestro amigo Alberto. Bueno, no lo tengo, pero todos modos ya lo conozco. Mira, Alberto, y para nuestros amigos que nos escuchan, muchas veces los únicos que sabemos que estamos nerviosos somos nosotros mismos. Los demás no se dan cuenta. El caso es esa entrevista que tuvimos, efectivamente, donde hablamos de cuando tu experiencia cuando fuiste campeón de oratoria. Yo no me di cuenta hasta ahora que lo estás diciendo que hubieras estado nervioso. Entonces, muchas veces nos sentimos nerviosos, pensamos que los demás están detectando eso, pero no es así. O nos equivocamos y pensamos, híjole, me equivoqué, y entonces decimos, perdón, me equivoqué, y entonces resaltamos ese error cuando posiblemente, lo más probable, te lo puedo asegurar, es que muchas personas que están al frente de ti, tal vez de todos, nadie se dio cuenta de que te equivocaste. Entonces no te disculpes. Y Alberto, ¿por qué sería? Pues porque es natural. Todos nos ponemos nerviosos. Pero si se imaginan ustedes que por todos los errores que yo pude haber cometido durante estos ya 45 minutos, me pongo a disculparme y a decir, híjole, me equivoqué, híjole, se me fue una palabra, tal vez la que no quise decir, algún problema de dicción, como algunos problemas que tengo, no pasa nada, pero sí, después, cuando veo este programa, trato de encontrar precisamente qué puedo hacer para mejorar, pero de que me equivoco, de que me pongo nervioso y de que todos nos equivocamos, a todos nos pasa, nuestro estimado amigo Alberto. Gracias por tu mensaje. Bueno, antes de que llegue algún otro mensaje, vamos a seguir. Bueno, esto se da también, como les decía, anuncio público, etcétera. Dice que algunas estadísticas que te voy a dar, que ya te decía al principio alguna de ellas, dice que aquí tenemos la estadística, encontré algunas estadísticas, dice, en algunas encuestas realizadas en países desarrollados, dice que entre los músicos
músicos, entre el 24 y 70% citan casos severos de pánico escénico, que incluso pueden causar el abandono de la carrera. Fíjate nada más, entre el 24 y el 70%. Además, hay un estudio muy interesante que hizo la National Institute of Mental Health, esto en los Estados Unidos, que dicen estadísticas en bases a encuestas en población general. Esto es en los Estados Unidos, fíjate. 74% de las personas sufren miedo a hablar en público. Esto coincide mucho con el 75% del estudio que publicó la Universidad de California. Ellos dicen que es el 75%. Ellos dicen, en cambio, el instituto dice 74%, pero dice 75% de las mujeres sufren miedo a hablar en público. 75%. 73% los hombres. 73% de los hombres sufren miedo a hablar en público y 75% las mujeres. Por lo tanto, el promedio es el 74%. Yo pensaría que tienen más miedo los hombres que las mujeres, pero este estudio dice lo contrario. Casi igual. 5.3 millones de americanos tienen una fobia social. Imagínate nada más. 3.2 millones de americanos se refiere a las personas que viven en los Estados Unidos, dice, tienen miedo a hablar en lugares concurridos o públicos. Entonces ellos dicen que en su estudio que si este porcentaje es tan alto en la población, pudiera parecer que este miedo es innato, que nacemos con él, pero dice que dependiendo de los rasgos personales se da en mayor o menor grado. Por tanto, dice que una ansiedad baja puede activarse más y una ansiedad alta, por supuesto que puede potencializar este problema, efectivamente. Dice, la ansiedad se disminuye, según este estudio, que tuvieron un grupo de personas para realizar el estudio y empezaron a practicar esa habilidad oral. Dice que la ansiedad disminuye de manera fundamentalmente, estoy leyendo aquí para tratar de sintetizar, dice que disminuye con la práctica. ¿Ven ustedes qué dato tan interesante? La ansiedad disminuye con la práctica. En un grado mayor se da una ansiedad alta que lleva a la evitación y casi a la inmovilización. Personas que se congelan. Lo que comentábamos hace un momento. Entonces, dice también el estudio que esto se da en mayor grado en personas que han tenido pequeñas experiencias estresantes o traumáticas al exponerse a un público. Entonces eso evita que lo vuelvan a hacer y ahí es donde entra ese miedo, sobre todo cuando eres joven. ¿Sí? Definitivamente, por eso hay que promover mucho entre los jóvenes a que hagan ese esfuerzo de practicar hablar en público, porque eso les ayuda mucho también a su autoconfianza y a relacionarse mejor. Todos esos jóvenes lo que pueden hacer es que están con una gran oportunidad en sus escuelas de practicarlo. Ojalá en todas las escuelas tuvieran un taller de cómo hablar en público. Si ustedes desean o tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Y si no, busquen en dónde, o si tienen alguna escuela y les gustaría tener un taller en ese sentido, con todo gusto los podemos apoyar y tengan un taller de cómo hablar en público en su escuela, sobre todo para jóvenes de secundaria. Me parece que es el momento adecuado para que los jóvenes aprendan a hablar en público en secundaria. Entonces me gustaría mucho que si alguno de ustedes tiene algún interés en ese sentido, con todo gusto se comunican con su servidor y pudiera ver la forma de apoyarlos. Genéticamente, dice, son más susceptibles la fobia, etcétera, y también dice que en el caso que hayas aprendido a tener miedo, también puedes aprender a no tenerlo. Es un estudio psicológico muy interesante, un poco amplio, y traté de sacar aquí algún pequeño resumen en donde decía que efectivamente desarrollar habilidades puede modificar esos síntomas. Efectivamente, tienes que ver la forma de cambiar eso que has aprendido, desaprender, como dicen ahora, ¿no? Muy de moda, desaprender. Tenemos mensajes, señorita. Bien, bueno, nos queda poco tiempo. Gracias, dice Héctor Becomo, gracias, saludos por el programa desde Saltillo, Coahuila, también hemos estado por ahí en Saltillo, gracias. Dice, fobia o pánico, ¿serían lo mismo? Bueno,
En este caso, fobia bueno, se llama, hablar en pública se llama, como dijimos, glosofobia, ¿verdad? Glosofobia es la pánico, miedo a hablar en público. Miedo es un grado sí, efectivamente, sí. Estoy leyendo aquí, disculpen ustedes. Sí, miedo y pánico. Pánico, pues es todavía más arriba que miedo, ¿no? Es lo mismo, pánico y miedo, y la fobia es, ni siquiera te quieres acercar, pero ya son temas psicológicos de los que no soy experto, más que les puedo decir, más que todo de mi experiencia. Algunas soluciones antes de cerrar. Bueno, vamos a hablar técnicas, consejos, algunas soluciones para el miedo a hablar en público. El primero de ellos que me gustaría compartir es: trata de hablar primero delante de pocas personas, poco a poco, vete metiéndote al ambiente, poco a poco, 5 o 6 personas, poquito a poco, 5 personas es un número adecuado, y exponte primero a esas situaciones sencillas con pocas personas y son de tu confianza más. No pasa nada, no pasa nada, y poco a poco vas a ir tomando un poco más de confianza. Entonces ya cuando empieces a controlar esa situación que te incomoda, poco a poco vas caminando y verás cómo lo puedes ir subiendo de nivel, y entonces ya puedes ir buscando 20 personas, 40 personas, etcétera. También obligarte a hablar en público es algo de que, ¿cómo te podré decir? Obligarte es decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y en vez de estar pensando lo que va a pasar, es decir, vámonos adelante, porque de alguna forma necesitamos salir adelante, y esto se trata de autoconfianza. Lo vas a hacer bien, sí, lo vas a hacer bien. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar, porque no te preocupe. ¿Lo puedes hacer mejor? Por supuesto, pero eso lo vas a hacer con la práctica. Entonces, anímate. Dice... dice Fabricio Speroni, gracias. Es que no quiero dejar ningún mensaje fuera porque tengo que leerlos, ya que hacen el esfuerzo de enviarlo. Imagínense que se quede aquí. Procuro, exceptamente los últimos son los que se quedan por ahí, pero espero poder leerlos todos. Fabricio Speroni, gracias, Fabricio. Dice: saludos desde Colorado, gracias. Saludos para Charlando con Octavio Novoa. Dice: a mí me ha llamado la atención, cero dolor, pero siento que los nervios me traicionan. Te voy a decir algo, Fabricio. Todos los grandes oradores empezaron así, empezando con nervios, practicando poco a poco, y lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer, pero todos tienen ese común denominador: nervios, preocupación, ansiedad. Lo que pasa es que lo van controlando poco a poco. Si te llama la atención hacerlo, te invito a que lo hagas, y definitivamente lo puedes lograr. Susi Torres, gracias, Susi, saludos por ese buen programa. Hay que superar los nervios. Gracias, Susi, por supuesto. Valentina González, saludos, dice: para este espacio será otro tema que nos comenta, ¿cómo debemos dirigirnos con la mirada al público? Sí, también, definitivamente tienes que aprender a mirar al público, tienes que ver al público a los ojos, pero si te da miedo, te pone nervioso ver la expresión de otra persona, te voy a dar un consejo rapidísimo, muy rápido, Valentina: no los veas a los ojos, velos a esta parte, arriba, en la frente, aquí. Una persona, y lo puedes constatar, ve a una persona en esta parte de su frente, y la persona no podrá detectar si la estás viendo a los ojos o la estás viendo, o lo que estás viendo es su frente. La persona siente que la estás mirando a los ojos. Si te pone nervioso ver a los ojos a esa persona porque te impacta o te dan nervios por lo que sea, procura dirigir tu mirada a esta parte de la frente y no a sus ojos, y verás cómo puedes superarlo. También tenemos Carlos Gómez, saludos de Santa Bárbara, California. Gracias, Carlos. Dice: aquí trabajando en las yardas, como siempre, Carlos, muchas gracias, pero a la vez practicando el tema de hoy. Saludos. Carlos, tienes una gran oportunidad de practicar tus habilidades de comunicación oral, definitivamente, con todos tus clientes, no se trata de que te pongas a platicar con todos, pero intenta esas técnicas y verás que de lo que hemos platicado en nuestros programas, y verás que te va a funcionar. Otra clave, la preparación. Tienes que conocer el tema, procura conocer el tema para que de esa forma, por supuesto, te decía, no es definitivo. Hay personas que conocen el tema, se ponen tan nerviosos que se les olvida, pero bueno, trata de conocer el tema, pero practicar. Respira profundo, trata de calmarte, empiezas, y con la práctica, con calma,
despacito, poco a poco. Hay personas que de pronto están hablando muy acelerado y muy rápido, necesitan bajar el ritmo, respirar y verán que todo puede funcionar bien. Por supuesto, no te prepares una hora antes o un día antes. El programa del próximo sábado se empieza a preparar desde el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y empezamos el sábado. Desde el lunes se empieza a preparar. El martes se confirma el invitado cuando lo tenemos y desde ahí hasta el sábado estamos trabajando durante ese programa. Entonces hay que prepararse. Imagínense ustedes que tengo un invitado y que una hora antes empiece a leer respecto a lo que vamos a hablar, pues esto no nos ayudaría mucho. Entonces hay que prepararse. Si es posible, duerme bien un día antes. Si estás muy nervioso, incluso es recomendable tomar una pastillita que te tranquilice, pero algo muy, muy suave. No te vayas a quedar dormido todo el día y no llegues. Entonces es importante descansar. Si practicas el deporte, bueno, ese día no vayas a practicar demasiado porque hay personas que liberan mucho el estrés, pero salen a correr. Pero ese día sal a correr un poquito menos para que tengas energía, si no tengas esa preocupación de que entrenaste, practicaste de más y que llegues cansado. Algo para relajarte nada más. Como te decía, respirar profundo. Y esas son algunos consejos. Y te repito, a todos nos va a pasar esto y a todos nos pasa. Estar aquí ante una cámara, ante un micrófono, nos pone nerviosos, sí, pero no pasa nada. Respira profundo. Trata de controlar ese nervio y empieza de manera sencilla. Amigos, compañeros, el día de hoy les voy a platicar respecto a los avances que hemos tenido durante este año en esta gran empresa a la que todos pertenecemos. Y empiezas a dar los números, empiezas a dar tu preparación, algo sencillo, tranquilo, respira profundo y seguramente lo vas a lograr. Te invito a que lo intentes. Estamos a punto de concluir el programa. Vamos a hablar de esto más adelante en un programa posterior. Quiero agradecerte que hayas estado el día de hoy. Espero que no se quede ningún mensaje por aquí sin leer. Me gustaría mucho que si tienes algún otro mensaje y quieres compartirlo, a pesar de que se haya terminado el programa, nos lo puedes mandar. También te respondo, lo leo todos. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, sobre todo preguntarte si sabías que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. Esto es importante que lo conozcas. En el Mesón, Asociación Civil, esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH, más de 300, fíjate lo que te quiero decir, viven sin VIH y el resto de su vida lo será así. Y la meta es que los más de 50 bebés que están en este momento en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo podemos ser parte para que el Mesón logre esta meta y que atienda a más mamás, a sus bebés? Puedes enviar un mensaje solicitando información al 521, es el sufijo para México, 33 32 39 60 47, 33 32 39 60 47, o entrar a la página www.mesonac.org y ahí tendrás todos los datos que necesitas para apoyarlos. Tu apoyo es muy importante para seguir con esta labor. Agradecer a nuestros amigos, también quiero agradecer a nuestros amigos de Guanatos FM, a nuestros seguidores en Facebook, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Este programa estará disponible en YouTube y en podcast a partir de la próxima semana para que lo puedas escuchar cuando quieras y donde quieras, compartirlo. También estamos en Instagram. Y quiero cerrar con la frase de la semana. Un buen discurso debe ser como la falda de una mujer, lo suficientemente largo como para cubrir el tema y lo suficientemente corto como para crear interés. Esto lo dijo Winston Churchill. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Nos vemos la próxima semana. Gracias.